Jesús, el enviado del Padre, y los misioneros mensajeros de esperanza. Alfredo Ramírez Cerón. Introducción. Jesucristo, el enviado del Padre, vino al mundo como luz en las tinieblas y mensajero de la misericordia divina. Su mandato misionero resuena a lo largo de la historia. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. Marcos 16:15. Hoy la Iglesia continúa esta misión como portadora de esperanza, guiada por el Espíritu Santo y el testimonio de los papas recientes, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. En el contexto del año jubilar de la misericordia del 2025, bajo el lema Mensajeros de Esperanza, somos llamados a renovar nuestro compromiso con la evangelización y la caridad. Jesús, el enviado del Padre. Jesús se presenta como el enviado de Dios cuando dice en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Lo encontramos en Lucas 4:18 y en el Antiguo Testamento en Isaías 61, del 1 al 3. Su vida entera fue un anuncio del reino, mostrando misericordia a los pecadores, sanando a los enfermos y dando esperanza a los desalentados. El Maestro envía a sus discípulos de dos en dos para vivir el misterio trinitario y les advierte que si lo rechazan a Él, que si lo rechazan a ustedes, a Él lo rechazan porque los envió, y rechazan a Dios Padre porque Él es el enviado de Dios. Lo encontramos en Lucas 10, del 13 al 16. Cuando está a punto de marcharse, Jesús les dice a sus discípulos: ya me voy a prepararles un lugar, una habitación. Y Tomás le dice: Maestro, danos un croquis, un GPS, no sabemos a dónde vas. Y dice Tomás: tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre. Dirá el apóstol Pablo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. 2. El mandato misionero. Antes de ascender al cielo, Jesús confió a sus discípulos la misión de ser sus testigos. Como el Padre me envió, así también yo los envié a ustedes. Juan 20:21. Ese mandato impulsa a la Iglesia a salir al encuentro de las periferias existenciales, llevando el amor de Cristo. En varios momentos de la Biblia, en los Evangelios, se nos presenta a Jesús que elige a 12 apóstoles, que tiene distintos discípulos, pero en momentos especiales es acompañado por 3, por Pedro, Santiago y Juan, para que sean testigos. Y les dirá expresamente: ustedes son mis testigos, no testigos de Jehová, sino testigos de Jesús, testigos de Cristo vivo, de Cristo resucitado. 3. La Virgen de Guadalupe, mensajera suprema de esperanza para América. En el corazón de la evangelización de América, la Virgen de Guadalupe se presenta como la gran mensajera de esperanza, enviada por Dios para llevar el consuelo del Evangelio a los pueblos indígenas y unir a todas las razas en Cristo. Su aparición en 1531, 10 años después de la conquista de México Tenochtitlán, marcó un nuevo Pentecostés para el continente y sigue siendo hoy fuente de misericordia y unidad. Recordar un poquito. Habían llegado los españoles, habían llegado con la espada desenvainada y eran pocos los que se convertían. Llegaron los frailes, llegaron los misioneros y eran pocos los que renunciaban a su fe y aceptaban otra fe. Les planteaban aceptar a Cristo crucificado con su corona de espinas y renunciar a sus sacrificios de doncellas, de vírgenes, de hombres,
y ellos preferían morirse a renegar, a renunciar a su fe. Y será hasta que aparece la Virgen de Guadalupe cuando otro gallo canta. Su mensaje de esperanza en el cerrito del Tepeyac, lenguaje de amor y misericordia. Se aparece a San Juan Diego, un indígena sencillo que nace en Cuautitlán, Estado de México, y se va a vivir a Tulpetlac, Estado de México, donde es el lugar de la quinta aparición guadalupana. Vivirá con su tío Juan Bernardino, con su esposa María Lucía, enviudará y seguirá ahí en Tulpetlac, y desde Tulpetlac irá hasta Tlatelolco muy temprano para seguir nutriéndose de la palabra de Dios, y será en el cerrito del Tepeyac donde escuche aquellas palabras en su propio idioma, el náhuatl, que le dice: Juanito, Juan Dieguito, hijito mío el más pequeño, mostrando la predilección de Dios por los humildes, pidiéndole que le construya una casita para escuchar el clamor de su pueblo que sufre. Promesa maternal: no estoy yo aquí que soy tu madre. Palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Es signo de unidad. Su rostro mestizo une las culturas indígena y española, cumpliendo el sueño de Jesús de un solo rebaño con un solo pastor, Juan 10:16. Sobre todo cuando junta sus manos, está indicando que quiere la unidad para nuestro país, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Su relación con el tema misionero: es la primera evangelizadora, ya que impulsó la conversión de millones de indígenas, mostrando que la fe se transmite por atracción más que por imposición. Recordar los frailes cuando viene la aparición, cuando sucede la aparición de la Virgen de Guadalupe, hay miles, millones de nuestros antepasados indígenas que abrazan la fe en Cristo Jesús gracias al amor maternal de la Virgen Santísima de Guadalupe, y están tan cansados que ya no pueden, porque son millones y millones de indígenas que abrazan la fe en Jesús, en María Santísima. Es María de Guadalupe modelo para los mensajeros de hoy. Como Juan Pablo II dijo, la Virgen de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Recordar que el Papa Juan Pablo II, cuando vino a México, que fue de sus primeras visitas al país, al continente, de sus primeros viajes, fue tan impactante la presencia del Papa en México y la reacción de fervor, de fe, de admiración, de cariño, que eso lo llevó a que él también fuera misionero en el mundo entero, gracias a su presencia en México, a su visita al santuario, a la Basílica de Guadalupe. El Papa Francisco llama a la Virgen misionera de la cercanía y la ternura. Recordar, cuando viene el Papa Francisco, está ante el asombro de todos, ante la imagen bendita de la Virgen de Guadalupe que abren para él y se transmite para el mundo entero. Me tocó estar ahí presente y ver, y fue mucho tiempo ahí en ese silencio de oración ante la Virgen Santísima de Guadalupe. Guadalupe y el año de la misericordia del 2025 es un ícono de la misericordia. En el mundo oriental los íconos no son cuadritos nada más, sino que tienen mucho significado. En su ayate, la Virgen cubre al sol, símbolo de la guerra azteca, y pisa la luna, símbolo del mal, anunciando de esa manera el triunfo de la misericordia. El cinto negro, indicador de embarazo en la cultura náhuatl, simboliza la misericordia que da vida. No viene solita María, viene trayendo a su hijo, viene trayendo a Jesús, así como cuando visita a su prima Isabel en las montañas, así también
viene trayéndonos a Jesús. Un llamado a la acción. Quiero que me construyan una casita para escuchar el clamor de mi pueblo que sufre. Viene a escuchar, viene a consolar. Y dice: yo soy la madre del verdadero Dios, por quien se vive corres bajo mi regazo. Misión guadalupana de llevar a Cristo a los demás. Cuando está cansado, destrozado, en su dignidad perdida, porque el obispo no le prestó atención de inmediato, regresa desanimado y le dice: yo no sirvo, yo soy escalera por donde suben los demás, soy hoja que se cae del árbol y se lleva el viento, yo no sirvo para ser mandados, manda otro. Pero la Virgen lo consuela y lo alienta y dice: yo tengo muchos mensajeros, pero yo te he elegido a ti, y ten por seguro que te lo recompensaré infinitamente. Y es cuando le dice: no tengas miedo, yo soy la madre del verdadero Dios, por quien se vive corres bajo mi regazo. Y eso lo alienta y lo levanta en su dignidad perdida. Su mensaje es esperanza para migrantes, pobres y excluidos en nuestro tiempo. Me ha tocado estar en Estados Unidos, en algunas partes de Centroamérica, como Guatemala, como Costa Rica, como República Dominicana y entre otros, y escucha uno con admiración personas, familias, sacerdotes, hombres, mujeres, que quieren venir a la Basílica de Guadalupe y contemplar a la Virgen Santísima, porque dice la Virgen: quiero escuchar el clamor de los moradores de esta tierra y de todos los que con fe se acerquen a mí. Por ello estamos a punto de celebrar 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 2031. Reflexión: ¿cómo seguir su ejemplo hoy? Ser puentes de unidad en un mundo dividido, como ella unió dos culturas. Llevar esperanza a los Juan Diegos de hoy, que son los pobres, los olvidados, los que sufren. Confiar en su intercesión para renovar la fe en América y en el mundo. Y así como Jesús dice a sus discípulos que tendrán que ser sus testigos, y lo confirma aquel acontecimiento cuando los agarran, los amenazan de muerte, los azotan y les prohíben hablar en nombre de Jesús, pronunciar su nombre bendito, y dicen los apóstoles: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y experimentado. Y así también era necesario que existiera un testigo privilegiado de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sí, está Juan Diego, pero está el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que está enfermo en Tulpetlac, donde vive con su sobrino Juan Diego. Y por eso, en una ocasión que la Virgen citó a Juan Diego para darle la señal que el obispo Fray Juan de Zumárraga pedía, Juan Diego se enfrenta con la realidad, con la enfermedad de su tío, y está en un dilema porque el tío le pide que le consiga auxilio espiritual, que vaya por un sacerdote. Y en ese momento, en Tulpetlac, Estado de México, no estaba la diócesis de Texcoco, la diócesis de Ecatepec, como está actualmente. No había iglesias, no había conventos, no había monasterios. Lo más cercano, lo más próximo era Tepeyac, el cerrito, era Tlatelolco, era Tlatelolco donde estaban los frailes. De hecho, ahí hay una pila bautismal, y en esa pila bautismal dice: en Tlatelolco, la iglesia de Tlatelolco, aquí se bautizó Juan Diego. Y regresamos a Juan Diego en Tulpetlac, que se encuentra con su tío que está en el petate y le pide auxilio espiritual. Y esa noche se le hace eterna, y por más borreguitos que cuentan no logra conciliar el sueño. Y el tío le pide ese auxilio divino porque siente que su hora ha llegado. Y Juan Diego
se va por otro camino muy temprano para no encontrarse con la Virgen de Guadalupe, pasa a un lado del Cerro Gordo, pasa por otro camino y ya llegando a su destino, la Virgen se le aparece y le dice: Juanito, Juan Dieguito, ¿por qué no llegaste a la hora indicada, a la cita que teníamos para darte esa señal para el obispo? Y apenado le dice: señora, niña mía, espero no afligirte, pero estoy muy triste porque mi tío está a punto de estirar la pata, de petatearse. Recordar, antes no existía el box spring, la cama, el colchón como lo conocemos ahora, la hamaca, sino que estaba el petate, y el petate para el pueblo mexicano era donde uno dormía, donde uno se reproducía, donde uno comía, donde lo envolvían como tamal para enterrarlo. De ahí viene la frase petatearse, por si no lo sabían. Y entonces la Virgen consuela a Juan Diego y le dice: no te preocupes, Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito, ya visité a tu tío en Tulpetlac, así que tú ve y sube al cerrito y pone en tu ayate las flores y recoge las rosas de Castilla. Y en España está Castilla-La Mancha, Castilla-León, y esta es la señal que solo el obispo puede ver, puede tocar. Y así lo hará, y se presentará con el obispo, le entrega las rosas de Castilla, y al caer del ayate se pone de rodillas el obispo, reconoce que esas rosas no son producto mexicano, sino de su propio país, de España. Pero sobre todo descubre en el ayate de Juan Diego la imagen bendita de la Virgen de Guadalupe, que está a punto de cumplir 500 años de quedarse con nosotros. Y en Tulpetlac está la quinta aparición guadalupana, porque la Virgen Santísima visita a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, que está en el petate a punto de estirar la pata, y lo consuela y lo alienta, pero sobre todo le revela su nombre, Guadalupe, que significa río de luz, río de amor, Guadalupe, que significa río de luz, río de amor, y le devuelve la salud. Por eso en Tulpetlac, los invito a venir a Tulpetlac. Soy de aquí de Tulpetlac, ahorita mismo estoy en Tulpetlac. Se encuentra el santuario de la quinta aparición guadalupana, porque la Virgen vino a Tulpetlac, reveló su nombre bendito de Guadalupe y sanó a Juan Bernardino. Por eso se conoce aquí en el santuario de la quinta aparición, que actualmente es Puerta Santa, ya de la diócesis de Ecatepec vinieron, participé en esa peregrinación para ganar la indulgencia a la Puerta Santa en el santuario de la quinta aparición guadalupana, y participamos en la Eucaristía con todo el presbiterio de la diócesis de Ecatepec. Y se conoce a este santuario, a la Virgen de Guadalupe, como Salud de los Enfermos. Los papas y la misión de esperanza. San Juan Pablo II, con su llamado "No tengan miedo, abran las puertas a Cristo", nos recordó que la esperanza cristiana vence al mundo, como encontramos en 1 de Juan 5:4. Recordar, cuando es elegido Papa, elige el nombre de Juan Pablo Carlos Wojtyła, y sus primeras palabras en el balcón del Vaticano son estas: abran las puertas de par en par a Cristo. Y dentro de ello les recomiendo buscar y leer el primer documento del Papa, que es Cristo Redentor del Mundo, Redentor Hominis, donde nos invita a que caminemos con la persona humana como Cristo Jesús caminó con el hombre, con la mujer, dando esperanza. Benedicto XVI en Spe Salvi enseñó
que la esperanza es la virtud de quienes, habiendo experimentado la misericordia de Dios, la transmiten a otros. También el Papa Benedicto XVI vino a México y tiene mucha doctrina, mucha enseñanza, mucha sabiduría. En otro momento les compartiré material del Papa Benedicto XVI. Y el Papa Francisco, que insiste en que la Iglesia es una comunidad de discípulos misioneros que salen a sanar heridas y ofrecer esperanza. Dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium: la Iglesia es una comunidad de discípulos misioneros que salen a sanar heridas y ofrecer esperanza. En el capítulo anterior decía cómo el Papa Francisco estuvo ante la imagen bendita de la Virgen de Guadalupe durante mucho tiempo. Me tocó estar ahí presente, gracias a Dios. Y en algún otro momento decía que México es privilegiado por tener a la Virgen de Guadalupe, pero la otra cara de la moneda, y lo explicaba, por eso mismo el demonio busca acabar a México, a los mexicanos, a toda la nación, y por eso tenemos que recurrir a la Virgen Santísima, a Dios, a través de la oración, para librar las batallas espirituales que tenemos que vencer con la ayuda de Dios, confiando en Jesús, confiando en María Santísima y confiando en los mensajeros de Jesús, que son los papas, entre ellos los últimos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa actual, Papa Francisco, por quien pedimos la salud, que Dios lo fortalezca y pueda seguir guiándonos en la Iglesia fundada por Jesús. Quinto elemento: ejemplos de los santos misioneros que llevaron la esperanza. La historia de la Iglesia está llena de hombres y mujeres que, respondiendo al mandato misionero de Jesús, llevaron la luz del Evangelio a los confines del mundo. Estos santos encarnaron la misericordia y la esperanza en medio de desafíos, convirtiéndose en modelos para nuestro llamado a ser mensajeros de esperanza. Tenemos como número 1 en la lista Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, que vive entre el 1873 y el 1897 y es patrona universal de las misiones. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones junto a San Francisco Javier. Es misionera desde el claustro. Vivió su vocación misionera sin salir del Carmelo, ofreciendo su pequeño camino de amor y sacrificio oculto, oraciones y sufrimientos por los misioneros, cartas de apoyo espiritual a sacerdotes en Vietnam. Cita clave: en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Lo encontramos en Historia de un alma. Te lo recomiendo. Relación con el tema: demuestra que todos están llamados a la misión. Redentor Mission número 72. Modelo de esperanza en las pequeñas cosas. Su doctrina inspira el martirio misionero cotidiano. Nota pedagógica: la Iglesia de Santa Teresita, la inclusión de Santa Teresita enriquece la comprensión de la misión más allá de la geografía, motiva a quienes no pueden ir físicamente a misiones y conecta con el año de misericordia, su confianza infantil en Dios. Su confianza infantil en Dios. Y una cita bíblica asociada: si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Y un ejercicio propuesto: ¿cómo puedes vivir hoy la misión escondida al estilo de Santa Teresita? Pistas de aterrizaje: ofrecer el trabajo diario, orar por un misionero en concreto,
Y hago un paréntesis en el punto anterior de la Virgen de Guadalupe, hablando de los testigos que fueron los apóstoles de la resurrección de Cristo, pasión, muerte y sobre todo resurrección, y decía de un testigo privilegiado de las apariciones, además de Juan Diego, por supuesto, Juan Bernardino, que confirma que la Virgen de Guadalupe vino y se aparece y escucha, y con la gracia de Dios nos da la salud, como lo tenemos en ese caso de Juan Bernardino, que dará testimonio de que en verdad la Virgen de Guadalupe, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, se le apareció a Juan Bernardino en 1531 en 4 ocasiones a él, y a Juan Diego en 4 ocasiones, y a Juan Bernardino en una, lo que conocemos como la quinta aparición guadalupana. Siguiendo con San Francisco Javier, también patrono de las misiones, junto con Santa Teresita. San Francisco Javier, que vive entre el 1506 y 1552, es misionero en Asia. Lleva el Evangelio a India, Japón y a otras regiones, bautizando a miles. La cita inspiradora, dice San Francisco Javier: denme almas y quédense con todo lo demás. Relación con el tema: su celo misionero refleja el mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. 3. Santa Teresa de Calcuta, que vive entre 1910 y 1997. Servicio a los más pobres. Fundó las Misioneras de la Caridad para atender a enfermos y abandonados. Cita inspiradora: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Relación con el tema: encarnó la misericordia del año jubilar, mostrando que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Tenemos en el punto 4 a San Junípero Serra, que vivió entre el año 1713 y 1784. Evangelizador de América. Fundó misiones en California defendiendo la dignidad de los indígenas. Cita inspiradora: siempre adelante, nunca atrás, su lema misionero. Te invito a crear tu lema misionero. Te invito a pedirle luz al Espíritu Santo para tener un propio lema misionero. Relación con el tema: vivió el llamado del Papa Francisco de ir a las periferias. Punto 5 en esta lista: San Pablo Miki y los mártires de Nagasaki, que murieron en torno al 1597. Testigos de la fe en Japón, predicaron a Cristo hasta el martirio. Cita inspiradora: perdono a mis perseguidores y pido que encuentren a Cristo. Son las últimas palabras de Pablo Miki. Relación con el tema: su sacrificio refleja el gozo del Evangelio que nada ni nadie puede quitar. Juan 16:22. 6. San Daniel Comboni, que vive entre el 1831 y 1881, apóstol de África. San Daniel dedicó su vida a la evangelización en África con el lema África o muerte. Cita inspiradora: salvar África con África. Su visión de una iglesia local floreciente. Relación con el tema: su trabajo misionero anticipó el llamado del Concilio Vaticano II
a la inculturación de la fe. Mártires y misioneros de esperanza en México. La historia de la Iglesia en México está marcada por el testimonio heroico de quienes dieron su vida por Cristo, especialmente durante la persecución religiosa del siglo XX. Estos mártires y pastores encarnaron la esperanza en medio de la tribulación, siendo verdaderos mensajeros de la misericordia en tiempos de oscuridad. Tenemos en número 1 a San Felipe de Jesús, misionero, mártir y protector de México. Cuando vayan a la Catedral de Cuernavaca, los invito a ver esas pinturas donde se plasma ahí la vida, pero sobre todo el martirio de San Felipe de Jesús. Contexto histórico: San Felipe de Jesús vive entre el 1572 y 1597, 1572 y 1597, recordar 1531, apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fue un fraile franciscano, nacido en la Ciudad de México, considerado el primer santo mártir de México y patrón de la capital mexicana. Su vida refleja el ardor misionero y el testimonio supremo de la fe. Conozcamos su camino como misionero. Viajó a Filipinas, partió como misionero a Manila, donde se preparó para la evangelización en Asia. Naufragio y persecución. Al regresar a México, su barco encalló en Japón, donde fue arrestado junto a otros 25 misioneros franciscanos durante la persecución del shogunato. Martirio en Nagasaki. Fue crucificado el 5 de febrero de 1597, gritando «Jesús, Jesús, Jesús», hasta su último aliento. Su legado como mensajero de esperanza. Es patrono de los misioneros mexicanos. Su vida inspira a los católicos a llevar el Evangelio sin miedo. Cita inspiradora: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, Tertuliano. Y lo repito, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, Tertuliano. Y recordar, en la iglesia naciente en Roma, allá en un momento histórico, en el circo romano, para mantener tranquilo al pueblo, se acuña la frase pan y circo, alimentar y con el espectáculo distraer. Y muchos cristianos murieron en ese circo por creer en Jesús, por seguir manifestando su fe en Jesús en el circo romano. Su martirio fortaleció la fe en México y Japón. Relación con el tema: fidelidad en la misión. Vivió el mandato de Jesús: el que quiera seguirme, que tome su cruz. Mateo 16:24. Esperanza en el sufrimiento. Como los mártires cristeros, mostró que el amor a Cristo es más fuerte que la muerte. Reflexión: ¿por qué San Felipe de Jesús es modelo para el año de la misericordia 2025? Misericordia en la misión. Aunque no llegó a predicar en Filipinas, su entrega total fue un acto de amor misericordioso. Esperanza en la adversidad. Murió perdonando a sus verdugos como Cristo en la cruz. Lucas 23:34. Patrono de la evangelización. Nos recuerda que México no solo recibe la fe, sino que también la lleva al mundo. Los mártires cristeros. Entre 1926 y 1929. Contexto: durante la Guerra Cristera, miles de católicos, sacerdotes, religiosos y laicos fueron martirizados por defender su fe ante un gobierno persecutor.
Ejemplos destacados: San José Sánchez del Río, que vive entre 1913 y 1928, joven de 14 años que gritó "Viva Cristo Rey" antes de ser asesinado. En Salvatierra, Guanajuato, donde me tocó estudiar en el seminario, allá había un cuadro de José Sánchez del Río. San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, sacerdotes que siguieron celebrando la Eucaristía en la clandestinidad. Cita bíblica: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. San Miguel Pro, mártir de la alegría, fusilado en 1927. Santo Toribio Romo, vivió entre 1900 y 1928. Santo Toribio Romo es patrono de los migrantes. Santo Toribio Romo, patrono de los migrantes, especialmente de los indocumentados. Fue asesinado durante la persecución religiosa. Su tumba en Jalostotitlán, Jalisco, es lugar de peregrinación para migrantes que piden protección. Les recomiendo, los invito a cuando vayan por allá a Jalisco, a San Juan de los Lagos, queda cerca, vayan a Jalostotitlán a ver la iglesia, aquel espacio dedicado a Santo Toribio Romo, y encontrarán muchos testimonios, muchos signos de aquellas personas migrantes que encontraron esa ayuda física, material, en medio del desierto cuando intentaron cruzar hacia Estados Unidos. ¿Por qué incluir a Santo Toribio Romo? Por la conexión con el año de la misericordia del 2025. Su intercesión por los migrantes refleja el llamado del Papa Francisco a acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados. La cita clave de Santo Toribio es: Dios nunca abandona a sus hijos, aunque caminen por tierras lejanas. Actualidad pastoral: México es país de origen, tránsito y destino de migrantes. Su testimonio une la persecución religiosa del pasado con la lucha por la dignidad humana hoy. Espiritualidad misionera: aunque no fue misionero en el extranjero, su protección sobrenatural a migrantes lo convierte en misionero espiritual de fronteras. Reflexión para el tema: los mártires mexicanos no solo dieron su vida por la fe, sino que hoy siguen acompañando a los más vulnerables. Santo Toribio Romo nos enseña que la esperanza cristiana cruza fronteras y que ningún hijo de Dios es extranjero en el reino. Fuentes recomendadas para profundizar: Los Santos Cristeros, de José Luis González, del 2004. Santo Toribio Romo, el santo de los migrantes, CEPS 2012. Carta del Papa Francisco para el 105 aniversario de su martirio, del 2023. Relación con el tema: su martirio muestra que la esperanza en Cristo vence incluso a la muerte. Tenemos aquí a Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Vivió entre 1878 y 1938. Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Hay un cuadro de él en la iglesia en Lago de Guadalupe, en la CEN, en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y hay muchas historias de Monseñor Rafael Guízar y Valencia. El obispo que mendigó por su grey durante la persecución, disfrazado de vendedor ambulante, recorrió México
para confirmar y confortar a los fieles. Así como Jesús le dice a Pedro: Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearte, pero una vez fortalecido, fortalece a tus hermanos. Así lo hizo Monseñor Rafael Guízar. Fundó el seminario clandestino en México y Cuba para formar sacerdotes. Cita inspiradora: un obispo puede quedarse sin mitra, sin cruz y sin anillo, pero nunca sin seminario, porque del seminario depende el futuro de su diócesis. Relación con el tema: vivió el mandato misionero de Jesús: vayan y enseñen, Mateo 28:19, en medio de la persecución, siendo un modelo de pastor misericordioso. Reflexión: su legado para el año de la misericordia del 2025. Los mártires cristeros y Monseñor Guízar y Valencia nos enseñan que la esperanza cristiana no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad a Cristo, no de un mundo color de rosa, sino de la fidelidad a Cristo, de ser testigos de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección de Cristo Jesús. La misericordia se ve con valentía, incluso ante la injusticia. La Iglesia crece con el testimonio, no con el poder humano. Como dijo el Papa Francisco, la Iglesia crece con el testimonio, no con el poder humano, como dijo el Papa Francisco. Preguntas para profundizar: ¿cómo puedo ser testigo de Cristo en un mundo que a veces rechaza la fe? ¿Cómo puedes ser testigo de Cristo en un mundo que a veces rechaza la fe? ¿Qué me enseñan estos mártires mexicanos sobre la verdadera esperanza? Te invito a recorrer algunos santuarios, algunos lugares donde hay presencia de los santos mártires cristeros, para que también les pidas su protección y sigas adelante perseverando en la fe. 7. No siempre la respuesta es positiva. 2 ejemplos. Jonás, que huye de la presencia de Dios. Te invito a leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Jonás, que son 4 capítulos, que es enviado por Dios para predicar la conversión a Nínive, pero le entra por un oído y le sale por otro, y se va y se mete al barco donde hay vientos huracanados, tsunamis a punto de desatarse, y echan suertes, a ver quién es el malo de la película, y él reconoce que él es el malo porque desobedeció a Dios, porque se fue por otro camino y no fue a predicar la conversión a Nínive, y lo arrojan al mar para hacer realidad aquello. Muerto el perro, se acabó la rabia, y santo remedio, se acaba la tempestad, el tsunami se va de vacaciones, y Jonás llega al vientre de una ballena que, por más jugos gástricos que intenta destruir, pulverizar a aquella persona, no lo consigue, y lo vomita 3 días después, y todo lampiño, todo pelón, todo desnudo, busca con qué cubrirse y predica la conversión, y logra precisamente que desde el rey hasta el último perrito, burro, gato, persona, ayunen y Dios los perdona. El joven rico que no sigue a Jesús, Mateo 19, 16, 22, donde un joven le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: pues cumple los mandamientos. Y dice: desde pequeño mi mamá me enseñó a cumplir los mandamientos, es pan comido para mí. Y Jesús le dice: ve a tu casa,
recoge tus bienes, repártelos entre los pobres y ven y sígueme, para que llegues a la perfección total, porque Jesús veía en él un gran prospecto para ser un evangelizador, un misionero, un apóstol. Veía muchas cualidades, pero aquel joven da media vuelta y se aleja sin decir nada. Y Jesús se entristece, pero respeta la libertad de aquel joven que no quiso seguirlo, y no le dijo: ojalá te caiga un rayo, te dé cáncer. No, sino que respeta su libertad. Así que no siempre la respuesta al llamado de Jesús es positiva. Hay muchos casos de personas que dijeron no, abiertamente, indirectamente, y Dios respeta, y pedimos la bendición de Dios por aquellas personas que, escuchando el llamado de Dios, dijeron no, para que sean felices, para que prosperen, para que les vaya bien. Pero si Dios te hace el llamado, te invito a seguirlo. Si no quieres, puedes hacerlo. De todos modos, cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, les dice: cuando vean que donde están hay peleas, hay como perros y gatos peleándose en la casa donde viven, mejor váyanse y sacúdanse el polvo de los pies. De todos modos, díganles: el reino de Dios ha llegado. Así que te invito a seguir a Jesús. Vamos concluyendo. Misioneros, mensajeros de esperanza en el año de la misericordia del 2025. El documento Mensajeros de Esperanza para el jubileo del 2025, estamos en este año 2025, nos invita a anunciar el perdón. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Mateo 5:7. Servir con amor. Lo que hicieron con uno de esos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25:40. Testimoniar la alegría del Evangelio. Siempre estén preparados para dar razón de su esperanza. Primera de Pedro 3:15. Oración final. Madre de Guadalupe, tú que viniste a darnos esperanza, ayúdanos a ser mensajeros de tu Hijo, como lo fuiste tú, que llevemos tu amor a los más pequeños, tu misericordia a los heridos y tu luz a las tinieblas de este mundo. Bendícenos, estrella del nuevo amanecer, y guíanos en este año de la misericordia. Amén. Dice el apóstol Pedro: confiando en tu palabra, echaré las redes. Lucas 5:5. Te invito a confiar en Jesús, a confiar en su palabra, a seguirlo. Y concluyendo, recursos recomendados. Hay una serie en Netflix, en internet, en YouTube, que se llama The Chosen, Los Elegidos, que trata sobre la vida de Jesús y cómo fue llamando a sus discípulos, a hombres, a mujeres, para que lo siguieran, sus elegidos para ser testigos de esperanza, testigos de misericordia. Hay 4 temporadas que puedes ver gratis en una aplicación, y aquí te pongo el enlace para que veas ese video y sepas cómo bajarlo. Puedes descargarlo a tu celular, a tu computadora, a tu tableta, y mirar los videos. 4 temporadas. Ya va a salir en estos días la 5ª temporada. 2. Te invito a leer en voz alta Josué capítulo 1 versos 5 al 9, y al final decir palabra de Dios para tomar conciencia de que es palabra de Dios, y pedirle luz al Espíritu Santo para descubrir lo que Dios te quiere decir en este texto bíblico. No tengas miedo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero tienes que ser valiente, leer el texto sagrado sin desviarte del camino
tendrás éxito donde quiera que vayas y Dios sigue diciendo, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente. 3. Y concluyo, te recomiendo la Sagrada Biblia de Navarra, versión latinoamericana, versión Kindle, libro electrónico que está en 65 pesos mexicanos. Tiene muchos comentarios, te la recomiendo mucho. Voy concluyendo. Juntamos nuestras manos con la Virgen de Guadalupe, decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu hija de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le dices al que está a tu lado que Dios te bendiga. Le dices al que está a tu lado que Dios te bendiga. Y te invito a confiar en Dios, a escuchar el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Que tengas bonito día. Tu amigo, el Padre Alfredo Ramírez Cerón. La bendición final, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengas bonito día. Que Dios te bendiga.